Programa de capacitación en guerra espiritual y liberación del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Dios, habiendo hablado en muchas maneras en tiempos pasados por los profetas, nos ha hablado hoy por medio del Hijo, a quien Él hizo heredero de todas las cosas. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un día más en su presencia y sobre todas las cosas un día más expuestos ante su palabra. Vamos a comenzar la segunda parte de la lección número 4, que tiene que ver con limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. En la reunión anterior estuvimos estudiando acerca de las contaminaciones de carne y de espíritu que son parte de la persona, que son parte de su personalidad, de su carácter, de su conducta, de sus acciones, de sus ejecutorias, que son parte inherente de sí mismo. En la reunión de hoy vamos a estar estudiando nuevamente, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, pero identificando sobre todas las cosas las contaminaciones que son parte de la región en la cual nosotros estamos viviendo. Todo aquello que está a nuestro alrededor, todo aquello que forma parte de la región y que ejercen un gobierno, un dominio, una influencia sobre el hombre de Dios, sobre la mujer de Dios. ¿Por qué vamos a estudiar este tema? O mejor dicho, ¿por qué es importante estudiar acerca de este tema? La primera razón que quiero establecer es porque las sociedades imponen un estilo de vida. Y cuando digo que imponen, es exactamente lo que significa la palabra, una imposición. El hombre, la mujer, no escogen cómo van a vivir. El hombre, la mujer viven porque la sociedad en la cual ellos están insertos les impone una forma de vida. La segunda razón que quiero presentar es porque a medida el hombre, a medida la mujer se identifica con la idiosincrasia del lugar, en esa medida el hombre, en esa medida la mujer se involucran con la actividad demoníaca, aunque él o ella no esté consciente y en realidad no quiera hacerlo. Como está viendo, este tema es bien importante porque muchos son parte de una sociedad, son parte de una región y como parte de eso comienzan a actuar conforme a el reino de las tinieblas impone para ese lugar. ¿Qué es lo que vamos nosotros a hacer? Quiero leer nuevamente los dos textos con los cuales comenzamos en la reunión pasada, porque esto es bien importante y va a ir cobrando más sentido, más significado para cada uno de nosotros. Voy a comenzar por el Nuevo Testamento, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de toda impureza, de toda abominación de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Note cómo termina el texto que acabo de citar. Perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Nadie puede alcanzar la santidad
nadie la puede alcanzar, nadie puede desarrollar temor de Dios si no ejerce guerra espiritual, si no ejerce liberación. Esto es bien importante. Hay muchas personas que no entienden acerca de la guerra espiritual, acerca de la liberación y su importancia para poder desarrollar la vida de fe en Cristo Jesús. Nadie puede perfeccionar la santidad si no es por la guerra espiritual, si no es por la liberación. De igual manera, nadie puede desarrollar temor de Dios entre tanto no logre descontaminarse de todo aquello que el enemigo ha logrado integrar como parte de su personalidad o como parte de su carácter. En algunos casos no solamente es conducta, ya es parte del carácter de la persona. El otro texto que leímos fue Deuteronomio capítulo 23, versículo 12 al 14. Y tendrás un lugar fuera del campamento y saldrás allá afuera. Tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda por medio de tu campo, observe, para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu campamento santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. La importancia entonces de que nosotros entendamos acerca de la necesidad de quitar toda contaminación. No solamente se trata de entender que hay o que hubo contaminación y no haber hecho nada, porque con ello o al actuar de esa manera, lo que nosotros estamos estableciendo es una negligencia en cuanto a nuestra responsabilidad, en cuanto a nuestro compromiso con el Señor. El Señor nos da a cada uno de nosotros y nos ubica en la medida en que nosotros somos responsables delante de Él por aquello que Él nos ha entregado. Escuche bien esto. No es porque Él sencillamente lo quiere dar, no es porque Él escogió a una persona. No, es en la medida en que la persona es responsable delante de Él, en la medida en que la persona, el hombre, la mujer de Dios, adquiere compromiso. Y por eso es bien importante. Es necesario que nosotros entendamos la necesidad de quitar toda contaminación. Decíamos en la reunión anterior que una contaminación no tratada, una contaminación no trabajada, una contaminación no erradicada de nuestras vidas se constituye en una atadura. Y esto es mucho más grave, porque la contaminación tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con el carácter, pero la atadura tiene que ver, y así la definimos, con un grado de autoridad que las tinieblas ejercen sobre aquella persona que tiene la atadura. Y no vale aquí decir yo estoy dentro de una iglesia, le estoy sirviendo al Señor, porque déjeme decirle, y lo digo con toda la autoridad que la palabra del Señor me otorga, hay ministerios inclusive que están atados, pero que no han ejercido precisamente autoridad sobre el enemigo, porque no han visto la necesidad de quitar toda contaminación. Es importante también establecer que una atadura, si no se trabaja, si se deja, esa atadura se constituye eventualmente en un posesionamiento del enemigo. Y esto es mucho más grave, mucho más grave. Cuando ya el enemigo toma control de las capacidades de voluntad, ya la persona no puede hacer nada, absolutamente nada por sí misma. Entre tanto, entonces tenemos contaminaciones, entre tanto tenemos ataduras,
que no deberíamos de permitir que llegaran a ese nivel, tenemos todavía el ejercicio de nuestra voluntad para luchar en contra del enemigo. Pero cuando ya se constituye en un posesionamiento, ya el hombre, la mujer pierde control absoluto de su voluntad. A estos dos textos que utilizamos al principio, el de 2 de Corintios capítulo 7 y el de Deuteronomio 23, le quiero agregar ahora el texto de Mateo capítulo 24 versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este es un texto muy poco entendido por muchos. ¿Qué quiere decir donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas? Es bien sencillo. Los buitres, los animales de carroña, tienen una función dentro de nuestro medio ambiente. Cuando hay un animal muerto y no ha habido un agente que lo entierre, sino que queda expuesto al aire libre, aquel cuerpo comienza a deteriorarse. Si no se hace nada sobre ese cuerpo muerto, la contaminación que ese cuerpo está provocando puede llegar a los poblados que están alrededor. Y allí ahora vamos a entender lo que Mateo 24 dice. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo que Él está diciendo es que los animales de carroña descienden para levantar el cuerpo muerto, para evitar que se desarrolle una contaminación. Ahora, el texto no está hablando propiamente de animales de carroña, sino que está indicando que se tratan de águila. ¿Por qué? Porque aquí hay un mensaje espiritual, hay una instrucción espiritual que nosotros debemos de seguir. Donde está el cuerpo muerto, tienen que juntarse las águilas para levantar la contaminación. ¿Quiénes son las águilas? Las águilas, está definido en Isaías capítulo 40, son aquellos que esperan al Señor. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes son las águilas? Son los que esperan a Jehová. Así que la misión de cada uno de nosotros, hombres y mujeres que le hemos creído al Señor y que estamos haciendo su voluntad, que estamos siguiendo las instrucciones que Él nos da, la misión nuestra es levantar la contaminación de la tierra. Lo voy a repetir nuevamente. La misión suya, la misión mía, es levantar toda contaminación de la tierra. No podemos permitir que haya contaminación. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor bien lo establece, que un poco de levadura leuda toda la masa. Así es que si el hombre de Dios deja contaminación en su alrededor, esa contaminación va a ir abarcando la región alrededor y va a tomar control completo de toda la región. Esto es lo que ha sucedido muchas veces con hombres de Dios que tienen congregaciones y no se percatan de que a su alrededor se establece una fuente de contaminación. Esa fuente de contaminación espiritual va a tomar control y ahoga la actividad espiritual de congregaciones. Por lo tanto, ahora podemos entender la instrucción que el Señor nos está dando y la misión a la cual el Espíritu de Dios nos está encomendando el día de hoy. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Usted es águila. ¿Qué quiere decir entonces? Que la misión que el Espíritu de Dios le está entregando el día de hoy es tener los ojos abiertos para identificar focos de contaminación de carne y de espíritu, recuerde, y entonces levantarlo. Y entramos entonces en detalle acerca qué es lo que tenemos que levantar.
contaminaciones. Vayamos a Números capítulo 35 y leemos versículo 33 y versículo 34. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Versículo 34. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que contamina la tierra? ¿Qué es lo que contaminan los ambientes? ¿Qué es lo que contaminan las regiones? ¿Qué es lo que contaminan los países? Sangre inocente derramada. Quiero leer también Salmo 106, versículo 38. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Toda sangre que se derrama en un lugar, toda sangre que se derrama en una región, contamina la tierra. Lo repito, y esto es bien importante. Toda sangre derramada contamina la tierra, contamina la región. Identifique usted los países más violentos, identifique las regiones más violentas. Ahora puede usted entender que en esos lugares hay principados y potestades que se han ubicado. ¿Quién les ha dado la autoridad para estar allí? ¿Cómo han llegado a ubicarse en esos lugares? La sangre que ha sido derramada. La sangre contamina la tierra. Esto es bien importante. Tenemos que tener mucho cuidado con sangre derramada, porque eso contamina. Si no se ejerce una operación del Espíritu en el lugar, esa contaminación se va a constituir en atadura. Esa atadura se va a constituir en un posesionamiento del lugar. Ahora entiende cómo se ubican los principados, cómo se ubican las potestades. La razón del por qué hay países violentos es porque el enemigo está demandando sangre. Está demandando sangre porque de esa forma se está ubicando con mucha más autoridad en el lugar. Donde estuviera el cuerpo muerto, recuerde, allí se juntarán las águilas. Hasta este momento no ha habido águilas. No ha habido, por falta de desconocimiento acerca de esto. No que no las haya, pero no hemos caminado según la instrucción del Señor. Vean lo que dice Deuteronomio 21, versículos 5 al 9. Ya estaba establecido en el Antiguo Testamento todo un protocolo que debía de seguirse para quitar la contaminación producida por sangre derramada. Leo versículo 5. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en nombre de Jehová. Y por el dicho de ellos se determinará todo pleito y toda llaga. ¿Quiénes son los que tienen que ejercer la autoridad? Lo dice el texto que acabo de leer: sacerdotes, ministros, los hombres, mujeres que Dios ha levantado en los distintos lugares, los hombres y mujeres que Dios ha comisionado, aunque no tengan un ministerio visible o reconocido, porque puede darse el caso, porque Dios está levantando en este último tiempo ministerios no convencionales, que no han ido a un instituto bíblico, que no han ido a un seminario, que no han ido a una facultad teológica, e inclusive nadie los ha ordenado ni los ha ungido, pero Dios los ha escogido como sus ministros. Así que, ¿quiénes son los que tienen que ejercer esta autoridad? Vamos a invitar a la iglesia, vamos a decir que la iglesia vayamos a presentarnos allí y ahí vamos a hacer un culto. No es eso lo que dice la palabra.
Tenemos que remitirnos a lo que la palabra dice. Hagamos un culto, vayamos, hagamos un culto en un lugar. No es eso lo que la palabra está diciendo. Leo de nuevo. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en nombre de Jehová, y por el dicho de ellos se determinará todo pleito y toda llaga. No es delegar a otros, escoger otros líderes, porque ¿qué es lo que va a suceder? Aquellos líderes van a sustituir a aquellos que el Señor escogió, pero que no lo quisieron hacer. Leo versículo 6, y todos los ancianos de aquella ciudad más cercana al muerto lavarán sus manos sobre la becerra degollada en el valle y protestarán, observe, y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron. Expía a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no imputes la sangre inocente derramada en medio de tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Termino el versículo 9. Y tú quitarás la culpa de sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto en los ojos de Jehová. Hay un protocolo. Esto no es una invención, es instrucción del Señor. Y no vale que digamos: sí, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. Precisamente por eso es que no caminamos en sabiduría. Porque todo lo remitimos al dicho de que eso está en el Antiguo Testamento. ¿Acaso la palabra del Señor perdió validez? Pregunto. ¿Acaso la palabra dejó de ser válida? ¿La palabra de Dios dejó de ser válida? No. Pero por caminar en negligencia no hemos podido ver las instrucciones que el Espíritu nos da para que hagamos, para que establezcamos reino de Dios y autoridad espiritual sobre la tierra. Así es que, ¿qué contamina la región? ¿Qué contamina tu tierra? La sangre derramada. Vives en un país violento, ya sabes, hay un principado, hay una potestad que no se va a retirar. Oiga bien esto, lo que voy a decir. No se va a retirar con tú reprenderlo, con decir en el nombre de Jesús: retírate de aquí, o con dar una declaración. No se retira así, porque nosotros no somos llamados para innovar el Evangelio del Reino de los Cielos. Ya hay instrucciones que nosotros debemos de seguir. Tenemos que ir a los lugares y precisamente establecer según la palabra, Señor, expía a tu pueblo para que esta sangre no contamine a tu pueblo. Levítico capítulo 18, versículo 24 al 28. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las gentes que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Ahí está, y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis derechos, y no hagáis ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Versículo 27. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y la tierra no os vomitará por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. ¿Qué contamina las regiones? ¿Qué contamina la tierra? ¿Qué contamina los pueblos? ¿Qué contamina los países? Las prácticas de las costumbres de los pueblos paganos. Las prácticas, las costumbres de los pueblos paganos. Contamina la tierra. ¿No haréis vosotros así? ¿Por qué? Porque por estas cosas la tierra fue contaminada, y la
tierra los vomitó. Es importante que nosotros podamos establecer límite a nuestras actividades. Ferias de pueblos, fiestas patronales, fiestas regionales, todo lo que tiene que ver con costumbre de los pueblos, todo lo que tiene que ver, oiga bien esto, con actos cívicos, todo lo que tiene que ver con fechas particulares de fiestas nacionales, todo ello sin excepción son costumbres paganas, y eso contamina la tierra. Y muchos no han podido ponerle límite a las tinieblas, sino que lastimosamente, en lugar de ponerle límite, se han sumado a ellas. Porque no basta con decir, bueno, allá el mundo va a celebrar esta fiesta, nosotros en la iglesia nos vamos a reunir para hacerle culto al Señor. No basta con eso, no se resuelve de esa manera. ¿Por qué? Porque se están sumando, se están uniendo a esa fecha, y esto es algo que nosotros debemos de entenderlo. Se están sumando a esa fecha porque hay un motivo que los está uniendo a todos. Así que hay contaminación precisamente por las costumbres paganas de los pueblos. Levítico capítulo 19, versículo 26, no comeréis cosa alguna con sangre, y me detengo, el versículo no ha terminado, pero necesito detenerme aquí para enfatizar esto, no comeréis cosa alguna con sangre. En los países latinoamericanos hay fiestas en las que se cocinan comidas con base en la sangre del animal que están cocinando. Estas fiestas proceden de costumbres indígenas. Esto no podemos nosotros sumarnos a ella. No basta con decir, pero es que ya el Señor nos limpió y eso es tiempo del pasado. Eso es tiempo del Antiguo Testamento. No basta, porque Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No incurras en esa prevaricación, porque juicio estás llamando para ti. Hay comidas que están preparadas con base en la sangre del animal. No comeréis cosa alguna con sangre. El versículo sigue diciendo, no seréis agoreros ni adivinaréis. ¿Sabe usted que en Latinoamérica la agorería está presente aún dentro de las iglesias cristianas? Así como lo oye, aún dentro de las iglesias cristianas, y los ministros no han sido capaces de decir eso es agorería, eso no se puede permitir. Alguien dirá, pero yo no me he percatado de eso. ¿No ha visto usted un niño, un bebé, que su madre lleva a presentar, lo lleva a la iglesia para presentarlo al Señor, y el niño tiene un collar, tiene una pulsera en su brazo y es de color rojo? ¿Sabe a qué me estoy refiriendo? En muchos países latinoamericanos se tiene esta costumbre y los ministros lo miran, pero lo pasan inadvertido. Nadie es capaz de decirlo. Eso es agorería. Estás creyendo en costumbres paganas que los indígenas establecieron. ¿Ve cómo dentro de nuestras congregaciones hay agorería, hay misticismo, hay prácticas de hechicería? Sí, hay prácticas de hechicería, hay prácticas de brujerías.
¿No ha visto usted cuando alguien está hablando y de momento dice que todo está bien, toca madera? Tengo que señalarlo y tengo que denunciarlo. Eso es agorería. Y lo puede ver dentro de las congregaciones cristianas. Hay una práctica de hechicería que a muchos, cuando lo mencione, les va a sorprender. Pero es una práctica bien establecida en nuestro medio. ¿Ha visto que en las librerías venden lo que se conoce en algunos lugares como promesarios? Algunos tienen una cajita de cartón en forma de arca y una cantidad de pequeñas tarjetitas con textos bíblicos. Eso es hechicería y lo denuncio. Eso es hechicería institucionalizado dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Alguien dice, pero es que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no se lee de esa manera. Tú estás sacando lo que te conviene. Tú estás tomando lo que a ti te gusta, pero sabes que la palabra del Señor dice que cuando se come el rollo, la palabra es dulce a nuestro paladar, pero amargo en nuestro estómago. La palabra no a todos nos gusta, pero tenemos que hacerla. Cuando estás sacando una tarjetita, tú estás sacando lo que a ti te gusta, lo que a ti te conviene, lo que tú quieres. Y yo lo recibo, esa palabra es para mí, yo me apropio de ella. ¿Te das cuenta cómo se está multiplicando la maldad dentro de las comunidades creyentes? Y es necesario denunciarla. ¿Por qué? Precisamente, dice el libro de Eclesiastés, precisamente porque no ha habido quien denuncie la maldad, es que se multiplica la perversidad. Es necesario denunciar todo esto. No seréis agoreros, ni adivinaréis. ¿Hay adivinanza? ¿Hay adivinanza? Sí, la hay, y la hay mucha adivinanza. Las costumbres indígenas en los países latinoamericanos han establecido o se basaban en adivinanza. Y por lo tanto, entonces, esto ha corrido con el correr de los años. ¿Se recuerda usted que le dije al principio una de las dos razones del por qué era necesario estudiar esto? Porque la sociedad nos impone un estilo de vida, la sociedad nos impone una conducta, pero nadie ha sido capaz de renunciar a esa conducta, sino que cada quien se mueve de acuerdo a ella, vive por ella, y entre más y mejor la haga, a veces inclusive hasta mucho mejor se siente, porque se siente realmente un hijo de su pueblo, un hijo de su patria, un hijo de su país. No somos llamados a esto. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros, ni adivinaréis. Deuteronomio capítulo 18, versículo 14, porque estas gentes que has de heredar a agoreros y hechiceros oían, mas tú no, así te ha dado Jehová tu Dios. ¿Entiende ahora por qué hay personas que están dentro de la iglesia y pueden vivir en una ambigüedad? En el sentido de que van a la iglesia y reciben un mensaje y dicen amén y pasan al frente para que oren por ellos, pero a la misma vez están leyendo el horóscopo, porque es una práctica ya nacional, porque es una conducta del lugar. Hay una conducta del lugar. Por eso es importante que nosotros podamos establecer y saber discernir lo bueno y lo malo, para que entonces podamos establecer reino de Dios.
no se puede establecer, y ahora vuelvo de nuevo a 2 Corintios capítulo 7, no se puede establecer santidad si no hay liberación. No se puede establecer el temor de Dios si no hemos sabido descontaminarnos de todas estas prácticas paganas, a las cuales cuando cada uno de nosotros nacimos ya estaban, y comenzamos a caminar por ellas. Es necesario que nosotros cancelemos toda práctica pagana, costumbre pagana, comidas paganas. Es necesario que nosotros establezcamos un límite. De lo contrario, estas contaminaciones, recuerda bien, estas contaminaciones se van a constituir en ataduras. Hay muchos ministerios que están atados. Y muchos ministerios que están atados por comidas, porque participaron de comidas costumbristas, comidas que estaban originalmente dedicadas a dioses paganos, dioses que no hicieron los cielos y la tierra, y adquirieron contaminación y están atados. Por eso el ministerio de muchos hombres, de muchas mujeres, no ha prosperado, porque hay ataduras. Éxodo capítulo 23, versículos 24 y versículo 25. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás del todo y quebrantarás enteramente sus estatuas. Versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Qué contamina al hombre? Prácticas idolátricas. En nuestra comunidad de fe no hay prácticas idolátricas. Lo he escuchado muchas veces. Ya todo eso se dejó, se tiró por tierra. Pero cuando vienes a ver con detalle, vas a encontrar que todavía hombres y mujeres practican la idolatría, no como lo hacía el mundo pagano, pero todavía se practica la idolatría. Y hay altares todavía dentro de las casas. Se construyen altares dentro de las casas. Alguien podría decir imposible que hayan altares dentro de hogares cristianos. Le voy a decir, el altar pagano tiene la siguiente característica. Usted empiece a observar. Los altares tienen la característica de ubicar en el centro el elemento idolátrico y alrededor, en forma simétrica, los elementos que la destacan. Repito, un altar idolátrico ubica en el centro, es el centro de la atención, porque esa es la característica de un altar idolátrico, está ubicado en el centro y alrededor objetos en forma simétrica que destacan ese altar idolátrico. Donde usted encuentre simetría, algo en el centro y simetría alrededor, allí hay un altar. ¿Cuál es el altar? Lo que está en el medio. Y véalo, identifíquelo a su alrededor, y usted se va a dar cuenta de que hay altares idolátricos todavía en muchos hogares. Otra característica de un altar idolátrico es que está en lo alto, en lugar visible. Otra característica de un altar idolátrico es que tienen nichos. ¿Sabe qué es un nicho? Un cajón, un lugar donde se coloca el altar idolátrico. Muchos
centros en los hogares pueden ser altares que ellos han construido en esos lugares y la atención se centra sobre de ellos. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, los destruirás del todo. Por esa razón es que muchas veces nosotros no podemos oír a Dios, no podemos escuchar su voz, porque la atención del hombre, los ojos del hombre, los ojos de la mujer están dirigidos a un altar idolátrico. Deuteronomio capítulo 12, versículo 3, versículo 4, y derribaréis sus altares y quebraréis sus imágenes, y sus bosques consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y extirparéis el nombre de ellas de aquel lugar. No haréis así a Jehová, vuestro Dios. ¿Cuántas estatuas, cuántas esculturas hay en tu región? Identifícalo y te vas a dar cuenta que las sociedades construyen más de 2 estatuas. Esos son estatuas idolátricas. Identifícalos. Haz una lista. Comienza ahora. Haz una lista de los lugares idolátricos que hay en tu región, que hay en tu país. Todo eso contamina. Todo eso contamina. No digas, pero es que está bien lejos. Eso no me va a alcanzar a mí. Mardoqueo le dijo a Esther: no creas que por estar en palacio no te alcanzará. No creas que por estar en palacio no te alcanzará. Dios se va a levantar un recurso que haga lo que Él mandó a hacer, y tú no estarás en tu lugar. Es necesario que nosotros comencemos a cumplir esta palabra. Jeremías capítulo 2, versículo 7, y os metí en tierra de Carmelo para que comieseis su fruto y su bien, mas entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis mi heredad abominable. Jeremías capítulo 3, versículo 2 al 9, alza tus ojos a los altos y ve en qué lugar no te hayas publicado para ellos te sentabas en los caminos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia de la tarde, y has tenido frente de mala mujer, ni quisisteis tener vergüenza. Versículo 9, y sucedió que por la liviandad de su fornicación la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Es necesario que nosotros podamos identificar todos estos lugares donde estuviera el cuerpo muerto. Allí se juntarán las águilas. Hay 2 cosas que quiero señalar. Cuando proliferan los altares idolátricos, se manifiestan 2 cosas en la región. Número 1, hay sequías. Ahí lo dice. Lo acabamos de leer. Versículo 3, Jeremías capítulo 3, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia de la tarde. Hay sequías. Esto no es un problema climatológico. Esto es un problema espiritual. Faltó la lluvia, y hay otra razón. En el libro de Éxodo, en capítulo 23, ya lo leímos. Voy a leer el versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, ponga atención, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Cuando hay actividad idolátrica en un lugar, hay escasez económica. 1. 2. Hay enfermedades. Y 3.
hay contaminaciones producto de las aguas que se ingieren. Está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos permitido todo esto. Alguien está preguntando ahora mismo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Destruir todas esas estatuas? ¿Ir y destruirlas como hizo Gedeón? Nosotros tenemos que tomar la responsabilidad como hombres de fe, como mujeres de fe, porque te sabré decir, muchos lugares, aunque se destruyan, siempre seguirán teniendo un valor idolátrico. Esto fue lo que sucedió con la conquista, que los indígenas tenían sus centros ceremoniales y sobre de ellos se construyeron iglesias católicas. Muchos posteriormente entraban a esas iglesias no con el propósito de buscar a Dios, era para visitar su centro ceremonial. Aunque destruyas esos lugares, pero el centro ceremonial, porque es algo espiritual, va a permanecer allí. Destruyamos el centro ceremonial primero, que tiene su fundamento, que tiene su base espiritual, y entonces lo otro va a caer por sí solo. Quiero leer un texto más en Ezequiel, capítulo 22, versículo 4. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado con tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tus días y has llegado a tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las gentes y en escarnio a todas las tierras. Hay problemas sociales internos. El versículo de Jeremías capítulo 3, el versículo 9 señala que uno de los problemas sociales que surge como parte de la idolatría en el lugar es adulterio. Ahí lo dice, es adulterio. Entonces observe que la idolatría no solamente afecta a aquellos que la practican, afecta a todos, porque la idolatría no responde a personas, la idolatría responde a una región. La idolatría no responde a aquellos que la ejercen. La idolatría responde a una región, a un lugar. Todos sus moradores están afectados precisamente por eso. Entre tanto, no se levanten águilas para levantar el cuerpo muerto. Todo eso seguirá afectando. Llevamos entonces ya 3 contaminaciones que hemos señalado: contaminaciones por derramamiento de sangre, contaminaciones por prácticas según las costumbres paganas de los pueblos y contaminaciones generadas por prácticas idolátricas. Vamos a Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Comidas consagradas a deidades paganas. Comidas consagradas a deidades paganas. Esto lo mencioné anteriormente, pero quiero hacer énfasis sobre esto. Las comidas, ten mucho cuidado con las comidas. Comidas que tienen que ver con prácticas paganas, comidas que tienen que ver con adoración idolátrica, comidas que tienen que ver con costumbres paganas. Ten cuidado, todo eso contamina. Filipenses capítulo 3, versículo 19, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre.
es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado. Hay hombres, mujeres que están padeciendo ya de enfermedades y dicho sea de paso, una enfermedad es una atadura, no es una contaminación, ya es una atadura. Y la atadura en una persona lo lleva a la destrucción, es decir, a quitarle la vida. Una atadura lleva a la persona a quitarle la vida antes del tiempo que Dios ha establecido. Ahí hay personas que están con atadura producto de enfermedades y entonces se ven expuestos a ingerir medicamento y todo se va complicando. Precisamente ¿por qué? Porque no se ha sabido identificar las ataduras producto de comidas consagradas a deidades paganas. En Juan capítulo 13, versículo 27, y tras el bocado Satanás entró en él. El momento cuando Judas decidió traicionar a Jesús y tomó acción. Y tras el bocado Satanás entró en él. Génesis capítulo 9, versículo 4, versículo 5, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Deuteronomio capítulo 14, versículo 21, ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones las darás y él la comerá. Ninguna cosa mortecina comeréis. ¿Qué quiere decir? Un animal muerto que fue muerto no por la intervención del hombre con el propósito de ingerirlo, sino que estaba muerto y entonces deciden comerlo. Esto es práctica pagana. Esto es práctica pagana. Ya el animal tiene varias horas de haber muerto y la gente decide comerla, decide ingerirlo. Esto está prohibido en la palabra del Señor. Y esto trae contaminación. En Hechos capítulo 15, versículo 28, versículo 29, se nos da la siguiente instrucción. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Observe, versículo 29, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis. Aquí hay otro elemento que es necesario referir adecuadamente, ni de ahogado. La instrucción que Dios entregó en su palabra es que cuando se va a ingerir la comida o la carne de algún animal, la sangre tiene que ser derramada en tierra. Óigalo bien, la sangre tiene que ser derramada en tierra. En algunos lugares las prácticas, por ejemplo, cuando se va a preparar un ave, una gallina, un ave, por lo general no la degollan, sino que la ahogan. A eso se está refiriendo la palabra. Eso contamina, eso trae contaminación. Para que usted vea que todo esto es precisamente por causa de ignorancia, y se cumple la palabra que está escrita en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 13. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Porque la gente comienza a actuar según las costumbres. Así me enseñaron, así actúo, pero no se han remitido a la palabra. En la palabra tenemos todos los protocolos de vida, todos los protocolos de conducta, todos los protocolos que debemos de seguir para que nos vaya bien en la tierra. ¿Ve? Así es que toda
comida consagrada a deidades paganas. Adicionalmente, otros elementos que se han ido sumando como comidas con sangre, ahogados, animales mortecinos. Todo eso debemos de cuidarnos para no recibir contaminaciones. Levítico capítulo 27, versículo 29. Cualquier anatema, cosa consagrada de hombres que se consagrare, no será redimido, indefectiblemente ha de ser muerto. ¿Qué contamina? Quinto elemento que tenemos que denunciar. ¿Qué contamina? Contamina todo objeto anatema. Todo objeto anatema contamina. Y este versículo es bien importante porque nos está diciendo que hay objetos, hay situaciones que nosotros no las podemos redimir. Óigalo bien, no las podemos redimir. Es anatema, anatema, y no puedo hacer nada, absolutamente nada, porque deje de ser anatema. No podemos redimirlo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. No meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Anatema. Es todo objeto que lo que proclama es rebelión, que lo que proclama es ateísmo, que lo que proclama es oposición a Dios. No podemos nosotros redimirlo, no podemos. Y dentro de estos elementos están los objetos indígenas o indigenistas, que en muchos de los lugares se venden como souvenirs. Hay que tener mucho cuidado con eso. No nos es permitido, no los podemos redimir. Y tengo que decir ahora, si hay hombres de Dios que están trabajando, construyendo souvenirs con énfasis indigenistas, con énfasis idolátricos, ya sabes que no habrá prosperidad en tu casa, porque te estás prestando para una obra satánica, porque no puedes redimirlo. Lo acabamos de leer. Deuteronomio capítulo 13, versículo 17. No se pegará algo a tu mano del anatema, porque Jehová se aparte del furor de su ira y te dé mercedes y tenga misericordia de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Tienes que sacar todo lo que es anatema. Tienes que sacarlo, porque de lo contrario, observa, tú te convertirás en un anatema de igual manera. Lo leímos en Levítico 27, 29. Josué capítulo 7, versículo 12 al 15. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos. Mire qué triste. Lo voy a leer de nuevo. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema. Ni seré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Termino, versículo 15. Y el que fuere cogido en el anatema será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Se convierte en anatema y no puede enfrentar a sus enemigos. Yo quiero dar la siguiente instrucción de acuerdo a todos estos textos que hemos estado leyendo. Hay miembros de las congregaciones que le solicitan a los ministros de la iglesia: vayan a mi casa, hagan un culto, vayan a mi casa a orar por mi casa, vayan a mi casa, unjan mi casa. Eso no se puede hacer, eso no se debe de hacer, porque te estás convirtiendo de igual manera en un cómplice del anatema,
¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Quitar toda contaminación de la tierra. Cito de nuevo, Mateo capítulo 24, verso 28. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas para levantar el cuerpo muerto. La responsabilidad del hombre de Dios, la responsabilidad de la mujer de Dios es denunciar. Eso es un anatema. No te irá bien entre tanto tú mantengas eso en tu casa. Es la palabra que a nadie le gusta escuchar, pero es la palabra necesaria que debemos de decir. Es la palabra que no vuelve favorito ante los demás, pero es la palabra de obediencia al Señor. No te irá bien. Eso es un anatema. Si tú no lo sacas, ese anatema te va a convertir en una herramienta en las manos de Satanás. Saca el anatema. ¿Cómo se resuelve? Saca el anatema. ¿Qué es lo que contamina? Sacar el anatema. Hay objetos que vienen de Egipto, que la gente los compra como souvenir. Hay pósters, hay cuadros que vienen de la China, de los países orientales, con énfasis en la adoración idolátrica que ellos practican. ¿Cómo lo vas a tener en tu casa? ¿Cómo lo vas a introducir en tu casa? Te has convertido en un anatema. Por lo tanto, Josué dice: no podrás prevalecer ante tus enemigos, sino que a tus enemigos le darás la espalda. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. ¿Qué contamina? Doctrinas heréticas, doctrinas apóstatas. El que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, no tiene a Dios. Si no tiene a Dios, ¿qué haces tú permitiendo que alguien que tiene una doctrina herética, que alguien que tiene una doctrina apóstata entre en tu casa? ¿Qué haces tú permitiendo eso? El que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Ten cuidado. Hay libros, y esto el Espíritu me lo está mostrando en este momento. Hay personas que tienen libros. Hemos identificado libros que son libros del Mormón, Biblias que son de Testigos de Jehová. Es que me la regalaron. Esa es la explicación que le darás al Señor cuando Él te pregunte por qué razón. Pero, ¿cómo es posible que vaya a tirar una Biblia? Tírate abajo, le dijo Satanás a Jesús, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. Escrito está también, le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Muchos hombres y mujeres están atados sus ojos. No pueden ver, no pueden discernir. Y el enemigo ha tomado ocasión con sus vidas. En este último tiempo hay una inclinación sobremedida de los creyentes tratando de recuperar sus raíces hebreas. Así se presenta. Déjeme decirle, tenga cuidado con esto. Esto no procede de Dios.
La fe en Cristo Jesús no es un producto nacional de una nación. La fe en Cristo Jesús es el reino de Dios. Toda tendencia al judaísmo trae contaminación. Lo repito, toda tendencia al judaísmo trae contaminación y mucha atadura. Se lo voy a mostrar en la palabra. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Voy de nuevo. Aquí hay dos preguntas. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quiénes niegan que Jesús es el Cristo? Respondamos esta pregunta. ¿Quiénes niegan que Jesús es el Mesías? Los judíos. Los judíos, o mejor dicho, el judaísmo. Voy a hacer esta aclaración porque no es una nación, sino que es una práctica religiosa. El judaísmo. ¿Quiénes niegan que Jesús es el Mesías? El judaísmo. ¿Qué hace entonces un hombre de Dios buscando raíces hebreas? Porque cree que de esa manera vas a alcanzar más revelación. ¿De dónde sale eso? Eso es motivo de contaminación y de atadura. Muchos hombres están atados precisamente por prácticas heréticas, por prácticas apóstatas. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Si a pesar de que estás siendo instruido por la palabra, pero no obedeces a la palabra, este es el juicio de Dios. Dios les envía operación de error para que crean a la mentira. Esto es grave, sumamente grave. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que están haciendo alianzas con las tinieblas. Porque hay muchas mujeres que están haciendo alianzas con las tinieblas. No podemos nosotros acercarnos a ver hasta dónde me acerco, porque estamos tentando al Señor. Hay que tener mucho cuidado. El Señor, por su Santo Espíritu, está en este momento exhortando a su pueblo a quitar toda contaminación de carne y de espíritu, a sacar toda contaminación de nuestros ambientes, de nuestros lugares, de nuestras regiones. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos alguno apostatarán de la fe, escuchando espíritu de error y a doctrina de demonios. Ten presente que en una doctrina apóstata, que en una doctrina herética hay operación de demonios. Tenlo presente. Hay operación de demonios. Así que no te expongas, porque no solamente estás tentando al Señor, sino que estás trayendo ira sobre tu vida y juicio para tu casa. 2 Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto
el templo de Dios con los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí está la instrucción clara de parte del Espíritu de Dios. Salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. De todas estas cosas tenemos nosotros que abominarlas. Esto es lo primero, tenemos que abominarlas y sacarlas, desecharlas, destruirlas, no regalarlas, destruirlas, no tirarlas a la basura, destruirlas, destrúyelas, porque la instrucción del Señor es esa precisamente. Si no la destruyes, todo eso va a tener vida todavía. Destrúyelo completamente. No lo tires a la basura, destrúyelo, porque de lo contrario tiene vida y esa influencia todavía va a ejercer sobre tu casa. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando la palabra del Señor dice con la palabra de mi boca, quiere decir juicio. No esperes que venga un juicio de parte de Dios sobre tu vida. No esperes que venga juicio, que venga la ira de Dios sobre tu vida, porque a tiempo el Señor nos ha hablado, a tiempo nos ha instruido, a tiempo nos ha corregido. Pero aquel que no sigue las instrucciones del Señor, no espere que el Señor siga manteniendo misericordia sobre su vida, porque ya la pesa, la plomada ha sido puesta. Y Dios va a comenzar a sacar hombres, a sacar mujeres de los lugares de preeminencia donde están, precisamente porque no están ejecutando su palabra. Y cuando hablamos aquí de los Nicolaitas no son los seguidores de Nicolás, como muchas veces se ha presentado. Los Nicolaitas lo podríamos traducir de esta manera. Nicolaitas son los celebrantes, porque en el nombre, en la base del nombre, está el nombre de una deidad griega, no la voy a mencionar, una deidad griega que era precisamente la que establecía la victoria. Y por lo tanto los Nicolaitas eran un sector dentro de la iglesia que celebraba. Por eso la mejor traducción aquí es los celebrantes. Celebraba toda victoria, celebraba todo logro, celebraba toda festividad regional, celebraba todo hecho nacional, lo celebraba. Tenga mucho cuidado. Hay hombres de Dios que están muy atentos al fútbol, soccer. Hay hombres de Dios que dejan cualquier cosa por ver un partido de fútbol. Tengan mucho cuidado. Eso es también nicolaíta. Lo repito, tenga cuidado.
Usted no puede, no debe, porque esto es motivo de contaminación, celebrar un juego o ser parte de un equipo y ver los logros de ese equipo y seguir los logros de ese equipo, porque esto es parte de Nicolaitas. Hay hombres que están atados también por esta misma situación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 21, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y esto está dentro de las congregaciones. El hombre que Dios ha puesto, la mujer que Dios ha puesto al frente de una obra tiene que velar. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. No lo dejes al tiempo. Hay hombres, hay mujeres que lo dejan al tiempo. No lo dejes al tiempo, porque el tiempo va a convertir las contaminaciones en ataduras y las ataduras en posesiones. Y ya cuando se llega a un nivel de posesión difícil, es el punto de no retorno. Ya no hay opción de misericordia de parte del Señor. Lo que estamos hablando es sumamente importante y sumamente grave. Hay hombres que ya están al borde, mujeres que ya están al borde de una posesión del enemigo, precisamente porque no han sabido trabajar con contaminaciones, con ataduras, y el enemigo ha tomado autoridad completa sobre sus vidas, sobre su ministerio, sobre sus ejecutorias, sobre sus palabras. Hay muchos que hablan palabras con ataduras, lanzan ataduras a través de sus labios. Tenga mucho cuidado, el Señor nos está hablando. Termino entonces Mateo capítulo 24, versículo 28. Donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, los que esperan a Jehová, para levantar la contaminación que ha caído en su tierra, para quitar la contaminación que ha establecido posesión del enemigo en ese lugar. Un poco de levadura leuda toda la masa. El ejercicio que yo te instruyo para que hagas es: mira las contaminaciones en tu lugar, en la región donde el Señor te ha hecho habitar, porque es hacia eso a lo que el Señor te está dirigiendo en tu ministerio. No es tener una agenda cargada. Deja de tener una agenda cargada, deja de estar en actividades tras actividades, de estar en reuniones tras reuniones que muchas de las veces no producen mayor efecto. Conviértete en un hombre de acción por la palabra. Conviértete en una mujer de acción por la palabra, para que entonces podamos hacer y cumplir lo que el Señor nos ha ordenado a hacer. Así que estamos entonces terminando la lección número 4, la segunda parte de la lección número 4, la que tiene que ver con limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación y el temor de Dios. Todas aquellas cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestra personalidad, o todas aquellas cosas que tienen o que están alrededor de nuestro entorno, en las regiones donde el Señor nos ha hecho habitar. Te bendigo. La paz del Señor sea contigo, pero es importante que tomes y pongas la mano sobre el arado y no estés mirando para atrás, porque de lo contrario el Señor te va a tomar por indigno. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.